Estepas lejanas, mundos cavernarios, la noche de los tiempos, poblaciones ancestrales que se encuentran, intercambio de fluidos, intercambio de sexo entre ellas, asimilación, mestizaje, extinción. Estamos hablando de los neandertales y de su desaparición. Y esto es el podcast de lo macaco y lo divino, el podcast para andarse por las ramas. Bueno, Jennifer, noticias frescas que nos llegan de las redes de los rotativos y de las publicaciones científicas del mundo. Ujú. Los neandertales han sido asimilados. ¿Esto qué significa? Pues Fueron significa que, asimilados. ¿Eh? pues significa que estaban conviviendo en esa época con los Homo sapiens, ¿no? Que la evolución no es algo que tenemos, siempre está como muy presente, que es algo que va por partes, sino que coexistíamos a la vez y pues que no tiene por qué ser como se pensaba hasta ahora, sino que desaparecieron sin más, sino que también hubo esa reproducción, ¿no? Con nuestra especie, con los Homo sapiens, y los asimilamos dentro de estas poblaciones. Ujú. Sí, porque existe la idea bastante extendida, ¿no? De que pues los Homo sapiens llegamos a donde habitaban los neandertales y literalmente los barrimos a bastonazos, por así decirlo, y los llevamos y los condujimos a la extinción, básicamente, ¿no? O sea, un poco la idea de Homo sapiens conquistador y Exacto. exterminador. Como hemos comentado muchas veces, la realidad no es tan simple, entonces vamos a comentar este artículo que hemos sacado bueno, originalmente de un artículo periodístico que se basa a sí mismo en una publicación científica reciente y vamos a comentarla. Antes de nada, hablaremos sucintamente de quiénes eran los neandertales, porque hay gente que no tiene que estar forzosamente muy familiarizada con esta especie humana que bueno, habitó Europa durante pues cientos de miles de años y que en un momento dado, hace unos 40.000 años, se desvaneció como por, de forma misteriosa, de una forma que todavía no sabemos cómo ocurrió, dejando un rastro fósil muy rico. Entonces, básicamente, pues los humanos, Homo sapiens, salimos de África en diversas oleadas. Entonces, salimos por la zona de la península del Sinaí, Egipto, bueno, Egipto antes no era Egipto ni pues es la zona de la península del Sinaí y en sucesivas oleadas llegamos antes a, incluso a Australia que a Europa. Estos Homo sapiens antiguos, digamos que tiraron hacia Eurasia y de ahí siguieron hacia Oceanía, que llegaron hace unos 70.000 años, creo. Entonces, en una de estas oleadas, tiraron hacia el norte y llegaron a Europa y se encontraron con que había otra especie de humanos que eran los neandertales. Entonces, coexistieron durante un tiempo aproximado de unos 10.000, entre 10.000 y 15.000 años. Aunque vamos a ver que se están revisando este conocimiento que tenemos de la llegada de los Homo sapiens y que no fue una simple llegada y bueno, ya está, nos quedamos en Europa, sino que hubo sucesivas oleadas, algunas no prosperaron y los sapiens fueron asimilados por los neandertales y hubo una
oleada definitiva que fue la que llevó a sentarse a Homo sapiens en Europa y a asimilar, que es lo que propone este artículo, a los neandertales. Así que vamos a ir directamente al artículo, que es un artículo que apareció en El País hace 2 semanitas, ¿no? El 12 de julio de 2024, en el que habla, pues empieza a hablar, sobre todo al principio, del equipo científico que más ha avanzado en el estudio de la genética de los neandertales, que es sobre la que se basa todo este conocimiento de los neandertales y de la genética de poblaciones que tenemos, los flujos de genes entre humanos y neandertales. Está por una parte la arqueología, los fósiles, la información que nos dan los yacimientos arqueológicos, los fósiles, y por otra parte el campo de la genética, que está pues abriéndonos todo un mundo de conocimiento de esta especie extinta. Entonces empieza hablando sobre el equipo de Svante Paavo, que es un científico sueco que trabaja, creo que sigue en el Max Planck Institute, que ha recibido el Nobel por estos estudios en neandertales, y que, bueno, ha publicado pues una serie de artículos muy importantes que, como digo, han expandido y revolucionado nuestro conocimiento de los neandertales. Mm. Uno de sus artículos, por ejemplo, es el que nos indicaba que los humanos tenemos entre un 2 y un 4% de genoma neandertal. Es decir, los neandertales no se extinguieron totalmente, están en nosotros. Están en ti, están en mí, están en todas las personas que están siguiendo en este podcast y en la especie humana. Esto es una cosa, pues, revolucionaria, ¿no? Conocer estas cosas, y por ello le dieron el Nobel de Medicina. Pues bueno, en este párrafo habla bueno, introduce el texto. Entonces, la nueva posibilidad de extraer y leer ADN de fósiles ha aportado datos sobre cómo y dónde sucedieron los encuentros sexuales entre la especie humana originaria de Europa, los neandertales, y nosotros, los Homo sapiens, que venimos de África. O sea, los genuinos europeos son los neandertales. Nosotros somos africanos. Hasta ahora la ciencia se ha centrado en el efecto de los genes neandertales en nuestra especie, que es lo que recién comentaba. Es decir, que los neandertales y los denisovanos, que es otra especie aparte de los neandertales, otra especie humana, descubierta por el mismo científico y su equipo, nos pasaron genes esenciales para poder vivir en las regiones más altas del planeta, y otros que fortalecieron nuestro sistema inmune en el pasado, pero lo hicieron más vulnerable en el presente. Entonces, el mayor enigma sigue siendo cómo, si éramos tan compatibles, los neandertales desaparecieron para siempre hace 40.000 años, y los sapiens nos convertimos en la única especie que queda, la única especie humana que queda en el planeta. No siempre fuimos la única especie humana. Ahora sí. Yo cuando pienso en esto, me revienta la cabeza. Y es muy curioso, ¿no? Porque realmente éramos distintos, pero no lo suficiente como para eso, ¿no? Para poder asimilarlo. Claro, Entonces, claro. está... Los neandertales tenían una complexión mucho más fuerte, Ujú. carecían de la barbilla que tenemos los humanos, ¿no? La barbilla Sí. esta tan puntiaguda, ellos pues la tenían como un poco como retrocediendo. Em, Mm. la cavidad nasal mucho más, digamos, amplia. Se cree que esto eran adaptaciones para sobrevivir a las duras condiciones climáticas de Europa ese periodo en las que había Mm. glaciaciones salvajes. Tenían cultura, tenían comportamiento simbólico. Se cree que
se ataviaban con plumas, se pintaban Sí, el rostro. se han descubierto también como joyas y Claro, había entierros funerarios también. es muy probable Mm, que pudiesen comunicarse sí, por lenguaje. em, en fin, pues otra especie, pero distinta a nosotros y bueno, que desapareció. Queda ese misterio, ¿no? mm, Pero bueno, yo no sé, es que a mí me, me explota la cabeza cuando pienso que estas otras realidades existieron en un mundo, eh, totalmente. otro mundo que ya no existe, ¿no? De cavernas y de los que éramos presas también de otras especies predadoras, de osos, de Mm. felinos dientes de sable, hienas, es decir, pues, nos hemos convertido ahora en la especie dominante, antes no lo éramos. Bueno, seguimos. Entonces este jueves, hace 2 o 3 semanas, se publica un estudio que da un giro de 180 grados a esta historia, que es la historia de que los seres humanos tenemos 4% de genes de Neandertal, que es en la que se ha puesto todo el foco hasta ahora, y se pregunta qué efecto tuvo el ADN sapiens en los neandertales y si de alguna forma contribuimos a su desaparición. Entonces los resultados se han publicado en Science, esta revista científica, que es referente de la mejor ciencia mundial y desvelan capítulos de esta historia. Vamos a ir un poco al detalle. Los investigadores han analizado los únicos 3 genomas neandertales que se conservan, que es el de Vindilla en Croacia, que vivió hace unos 52.000 años, otro hallado en Chagirskaya, en los montes de Altai de Siberia, en Rusia, de hace unos 80.000 años, y un tercer neandertal de la cueva de Denisova, que también está en la zona de Altai y que vivió hace unos 120.000 años. Entonces, han comparado este genoma con el de 2.000 individuos sapiens actuales para saber cuánto material genético les pasamos a los neandertales y cuándo esto sucedió. Estos 2.000 sapiens actuales han sido elegidos de una población de individuos africanos y no africanos, ¿vale? Europeos, euroasiáticos. Entonces, el trabajo confirma que el primer y mayor encuentro entre ambas especies fue mucho antes de lo que se pensaba. Es decir, la idea más aceptada hasta ahora en base a yacimientos arqueológicos, fósiles y, bueno, genética es que la llegada oficial de los sapiens a Europa fue hace unos 70.000, 60.000 años. Pero aquí confirma, no es que lo descubra, sino confirma que la primera oleada se produjo hace unos 200.000 años. Entonces, grupos de Homo sapiens llegaron a Europa y tuvieron sexo e hijos con los neandertales. En estas primeras oleadas transfirieron hasta el 10% de su genoma, los sapiens a los neandertales. Es decir, Mm. los neandertales absorbieron, asimilaron el genoma, un 10% de genoma sapiens en su genoma. ¿Vale? Entonces es una cantidad considerable teniendo en cuenta que los sapiens actuales de fuera de África conservamos en torno a un 2% de ADN neandertal. 2%. No, he dicho antes 4%, a lo mejor me he colado. Bueno, lo más interesante es que esos grupos de sapiens nunca consiguieron asentarse en Europa ni Asia y se extinguieron por completo. Es decir, no prosperó esta ola migratoria de sapiens en Europa. Fueron asimilados y se extinguieron. Ujú. Que es un poco lo que les pasó, según sostiene este artículo, a los neandertales una vez que pues bueno, sus poblaciones fueron demasiado pequeñas. Entonces, hace unos 120.000 años se produjo una segunda oleada sapiens, eh,
probablemente en busca de caza y nuevos territorios. El clima les fue favorable y creó un puente entre África y la península del Sinaí, por el que llegaron a Oriente Próximo y la península arábiga. En esta ocasión, los encuentros debieron ser menores, puesto que los neandertales solo recibieron un 0,5% de ADN sapiens. ¿Vale? Tampoco esta oleada de migrantes consiguió quedarse en Europa. Continente en los que los neandertales llevaban viviendo Ya cientos de miles estaban. de años y en los que había pues terribles glaciaciones para las cuales los seres humanos no estaban pues adaptados. Y que siendo tan reducidas estas migraciones, pues no fueron lo suficientemente fuertes como para arraigarse, ¿no? Digamos. En los últimos compases de esta historia, el flujo genético dio un vuelco y fueron los sapiens los que comenzaron a recibir importantes contribuciones genéticas de su especie hermana. Esto ocurrió entre hace 60.000 y 50.000 años. Los sapiens entonces asumen hasta el 10% del genoma neandertal y este porcentaje aumentó con cruces posteriores, ¿vale? Esto es lo que encuentra el artículo. Hay un último dato escalofriante. El porcentaje de ADN sapiens en los últimos neandertales que vivieron hace unos 40.000 años es cero. Es decir, para entonces ya eran la última especie humana en extinción, los neandertales. Es decir, que en esta última oleada, entre hace 60.000 y 50.000 años, los sapiens ya no aportan ADN a los neandertales, sino que empiezan a absorber el ADN de los Dios. neandertales. Hasta el punto de que el porcentaje de ADN sapiens que aportan a los neandertales es cero. Lo cual es indicativo de que, pues efectivamente, los neandertales eran una especie que se estaba extinguiendo. Y vamos a ver por qué. En este punto el trabajo desvela un dato esclarecedor. La presencia de ADN sapiens en el genoma de los neandertales ha hecho que hasta ahora se haya sobreestimado el tamaño de sus poblaciones. Esto es un dato clave. El nuevo cálculo desvela que eran un 26% más reducidas, de menos de 2.500, más reducidas, de menos de 2.500 individuos repartidos en pequeñas tribus aisladas. ¿Vale? Aquí, digamos que generaliza un poco, porque no son, o bueno, le falta detalle al dato, porque no son 2.500 individuos de tribus de todo el cómputo de la población de neandertales, sino que se está refiriendo, lo que es el artículo científico en el que se basa este artículo, se está basando en las tres cuevas, cavernas de las que se ha obtenido ADN neandertal. ¿Vale? Al final, las oleadas sucesivas de inmigración sapiens desde África desbordaron a los neandertales hasta que fueron incapaces de seguir siendo una especie aparte y finalmente fueron asimilados por la genética sapiens. Da como pena, ¿no? Bueno, a ver, yo también pienso que sí que realmente era una especie que tenía bastantes probabilidades como de extinguirse por el tema del clima, porque había mucha endogamia ya. Bueno, son las teorías que se comentan. Sí, sí. Entonces, bueno, Sí, sí, tenían efectivamente la endogamia. como eran poblaciones tan pequeñitas, pues al Claro, final pues todos entre todos. se cree que había genes bastante nocivos y que esto penalizó mucho el éxito reproductivo Mm. de los neandertales. El genetista Joshua Akey añade, que es uno de los autores de este artículo: de estudios anteriores sabíamos que hay mucha menos presencia de neandertal en el cromosoma X, lo que se asocia a que los niños híbridos sobrevivían menos que las niñas. También hay indicios de que algunos genes neandertales eran nocivos, es lo que tú mencionabas, y fueron purgados de nuestro genoma. Mm. Y eran nocivos a causa de esta endogamia. Y esta endogamia tiene que ver con que pues su población, como hemos dicho, era muy pequeña, entonces no había variabilidad genética. Genética. No, ahora hablaremos de términos como heterocigótico, homocigótico, que tienen mucho que ver con esto. Así que parece que había cierta incompatibilidad en estos cruces, pero
no debió ser muy grande, pues no impidió que los sapiens tuviesen antepasados neandertales y al revés. Los neandertales desaparecieron para siempre, pero gracias a que ambas especies asumieron y cuidaron a sus hijos mestizos, su genética sigue viva y contribuye activamente en multitud de funciones fisiológicas sapiens en el presente, desde la coagulación rápida de la sangre a la tendencia a sufrir algunas enfermedades mentales, como la esquizofrenia. Creo que esto lo he leído en otro artículo. Tras, yo estuve leyendo que, ay, ¿cómo era? Que hay uno de los factores de riesgo para sufrir con mayor gravedad del COVID viene porque tenemos parte aún de gen de de neandertal. gen de neandertal. Entonces, actualmente es como nos perjudica. Antes en el artículo se mencionaba, ¿no? Que se conservan cosas que hacen que o nos perjudiquen o nos beneficien, ¿no? Entonces, Sí. nos estaría perjudicando en el tema del COVID a día de hoy, pues tener una genética que viene de los neandertales. Ujú. Qué curioso. Bueno, terminamos. El genetista Carles Lalueza Fox, que es un genetista español con mucho trabajo detrás, fue uno de los primeros en hablar de asimilación neandertal. El nuevo estudio cita al investigador español para describir cómo el flujo unidireccional de genes hizo que los sapiens se hicieran más numerosos y diversos al cruzarse con los neandertales, mientras que estos eran cada vez menos y más débiles. Bueno, aunque la historia puede ser más o menos triste, a mí me parece como triste, ¿no? Esta extinción progresiva. Pero bueno, según quien la cuente, a veces pensamos que en el último neandertal como un individuo solitario que no encuentra pareja, explica la Luisa Fox. Y añade, yo lo imagino más bien como una persona cuya pareja era un Homo sapiens. Es una forma de verlo. Bueno, vamos a echarle un vistazo al artículo de Science, un poco más en detalle, que siempre viene bien revisar, porque estos artículos periodísticos beben de artículos científicos y luego ellos trasladan las conclusiones de estos artículos científicos al gran público. Pero claro, los periodistas no son científicos y a veces la información no se transmite con el matiz adecuado. No es el caso de este artículo, ¿eh? A mí este me parece que lo resume Sí, bastante bien. No así como el de que comentamos el de otro la día, desnudez sí. de Lucy. Entonces vamos a ir a ello. Bueno, pues aquí tenemos el artículo en cuestión. Recurrent gene flow between Neanderthals and modern humans over the past 200,000 years. Vale. Es un artículo bastante denso, ¿vale? Aquí, en esta primera página, te ofrece una síntesis, summary, y luego, a partir de la segunda, es el artículo en sí, ¿vale? Nuestro artículo periodístico se basa en las conclusiones, ¿vale? Nosotros, aparte de las conclusiones, vamos a comentar un poco los métodos, que siempre es importante, aunque no forma parte ni de mi campo científico ni del tuyo probablemente, aunque es muy importante, ¿no? Porque se basa en estadística, en métodos estadísticos que todo científico debe, digamos, manejar las nociones básicas e incluso más, es casi una obligación, pero esto es otro nivel. O sea, esto es otro nivel. Entonces, básicamente, pues aquí habla de que, pues como decíamos en este primer párrafo, en la introducción, de que habla de que se ha puesto mucho el acento en el acervo genético neandertal en el genoma humano y hasta ahora no se ha mirado en el acervo, en la transmisión, en el flujo genético de humanos a neandertales, que es la frase de aquí, ¿no? Entonces, la racional
es, digamos, en qué se basa, los fundamentos y los argumentos en los que se basa esta investigación, ¿vale? Entonces, se basan básicamente en la idea de que integrated modern, digamos, integrated modern human sequences in Neanderthals can also be used to refine estimates of Neanderthal ancestry in contemporary individuals. Qué bien hablo inglés. ¿Has visto qué acento y qué...? Bueno, vamos a ver. Lo que quiere decir es que la atribución genética neandertal en Sapiens puede ser utilizada, es decir, el flujo genético de Sapiens De una especie hacia, a otra. de Neandertales hacia Sapiens, es decir, lo que tenemos de Neandertal nosotros, nos puede ayudar a saber lo que tenían los neandertales de nosotros, a su vez, ¿vale? Todo el artículo se basa en esta noción, ¿vale? Entonces, su hipótesis, digámoslo así, todo artículo científico, toda investigación parte de una hipótesis, es que esperan que las secuencias genéticas adquiridas o heredadas de ancestros humanos serían más genéticamente diversas, ¿vale? Y por lo tanto redundarían en una mayor Heterocigosidad. heterocigosidad. A ver, Eso. me has desencasquillado. Es que me sale antes en inglés que Es que es en complicado. español. Heterogosidad. Heterogosidad. Heterocigosidad. Heterocigosidad. Parece un Madre mía. trabalenguas esta al final. Heterocigosidad. 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 Ahí lo he pillado. Ya está. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, repetimos. La hipótesis se basa en que esperan estos investigadores que las secuencias genéticas heredadas de los humanos sapiens, es decir, las secuencias genéticas en neandertales que heredaron de los Homo sapiens, redundarían en una mayor diversidad genética y por lo tanto los neandertales experimentarían unos mayores niveles de heterocigosidad. Esta es la idea del artículo, ¿vale? La hipótesis. Entonces, para explorar esta idea, los investigadores aplican tests de probabilidad, ¿vale? Establecen modelos probabilísticos para contrastar con los datos que se han encontrado sobre el terreno, con datos fósiles, ¿vale? Entonces es aquí donde entran complejos modelos estadísticos que no vamos a entrar en detalle porque bueno, son muy avanzados y bueno, pues no hay que pretender saber de lo que no se sabe, ¿vale? Pero vaya, el método en concreto se llama IBD Mix to Identify Introgress Neanderthal. Bueno, de hecho, mira, voy a dejar de compartir y te voy a enseñar concretamente el modelo que utilizan estos investigadores, que no lo desarrollan ellos, sino que lo mejoran o lo, digamos, establecen una variante de este modelo, que es un modelo creado por un investigador, un equipo de investigadores cuyo líder es un investigador chino por el apellido, creo. Te lo voy a poner por aquí.
¿vale? Lu Chen, ¿vale? Bueno, puede ser americano también, hablando de migraciones, Estados Unidos tiene poblaciones de todo tipo. Entonces, son de Louis Ziegler Institute for Integrative Genomics, Princeton, ¿vale? De la Universidad de Princeton, ¿vale? Entonces, bueno, aquí este es el artículo que desarrolla este modelo que se llama IBD Mix, ¿vale? Y he aquí el modelo probabilístico que utilizan, ¿vale? Probabilidad de AA y BD, ¿vale? Probabilidad de etcétera, etcétera. Aquí tienes los cálculos y siguen, ¿vale? Y siguen, y siguen, ¿vale? Bueno, pues ahora vete y lo cascas. Sí. Madre mía. Entonces, por eso decimos que para esto hay gente que realiza doctorados consagrados únicamente a especializarse en este tipo de modelos probabilísticos. Entonces, los científicos podemos utilizar sus hallazgos para nuestras propias investigaciones, pero no podemos pretender, pues bueno, no podemos pretender eh, desarrollar cosas así porque para esto se hacen Se necesitan colaboraciones muchos años. entre científicos, claro. Entonces, bueno, volvemos a nuestro artículo de referencia. Entonces, como decíamos, se utiliza em, este método, el IBD Mix, y cogen 2.000 humanos modernos entre individuos africanos y no africanos. Vale. Entonces, vamos a fijarnos aquí un poco en este, digamos, gráfico que también puede ayudar. Entonces, aquí tenemos las poblaciones de humanos modernos, Homo sapiens y neandertales, y evalúan, como decíamos, el flujo genético de humanos a neandertales, admixture, es como mezcla, y la flecha significa la dirección hacia la cual se dirige el flujo genético, ¿vale? Para evaluar el grado de heterocigosidad, No, ¿qué es? heterocigosidad de los neandertales. ¿Qué diablos significa este palabra? ¿Vale? Heterocigosidad. Bueno, pues esto es un concepto muy importante en biología y que todo el mundo en realidad conoce de forma intuitiva, ¿vale? Que es la herencia que los padres y las madres transmitimos a nuestros hijos. Cuando, cuando existe, cuando nace un niño, o coge los ojos de su padre, el color de pelo de su madre, la personalidad de, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero en esto se basan estos conceptos de heterocigosidad y homocigosidad. Vale. Entonces, hablemos de estos temas, de estos conceptos. Hay que hablar de alelos. ¿Esto qué es? ¿Qué es un alelo? Jennifer, Digamos que podrían, la pregunta así, del para millón. ¿Eh? que se nos entienda un poco como una característica, digamos, ¿no? Efectivamente. Como lo que habíamos dicho, ¿no? Los ojos se parecen al padre porque son marrones. Ujú, Tiene el pelo como la madre porque es rizado. Em, eso es. la piel es muy blanca, es muy tal. Eso es. Eso Un sería como atributo. la... Un atributo, Exacto. vamos a decir, físico, ¿vale? Que no Ujú. tiene por qué ser solo físico, puede ser fisiológico, ¿vale? Entonces, un atributo físico. Aquí la clave está en que pueden ser alelos. Hay dos tipos de alelos, ¿vale? Un descendiente puede tener
Hablemos, por ejemplo, de el alelo color de pelo, ¿vale? Alelo color de pelo. Tenemos el color de pelo moreno, color de pelo rubio, ¿vale? Entonces, uno de estos atributos es dominante sobre el otro, ¿vale? Entonces, al Ujú. dominante le damos lo vamos a llamar alelo color de pelo, lo vamos a llamar A. Entonces, al dominante lo vamos a catalogar con la A mayúscula. Y al recesivo, que es el no dominante, con la A minúscula, Ujú. ¿vale? Entonces, si papá tiene el alelo color moreno, que es dominante, esa A mayúscula, y mamá también tiene el color de pelo moreno, que es A mayúscula, pues la unión de dos alelos que transfieren a su descendencia será A mayúscula, A mayúscula. Y esto es un alelo homocigótico. Es un individuo homocigótico. Alelo recesivo y alelo recesivo, es decir, color rubio de papá, color rubio de mamá, es A minúscula, A minúscula. Esto también es homocigótico, ¿vale? Entonces, papá color moreno y mamá color rubio sería papá A mayúscula, mamá A minúscula. Entonces, aquí está, digamos, hay más heterogeneidad en el alelo. Entonces se llama alelo heterocigótico, ¿vale? Entonces, aquí la clave de todo esto es que las poblaciones migratorias de Homo sapiens que llegaron a Europa añadieron mucha heterocigosidad a las poblaciones neandertales cuyos niveles de variabilidad genética eran muy pocos debido a sus poblaciones muy reducidas y su endogamia, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ve cuando se mira en la genética de los neandertales, se ve que hay heterocigosidad. Entonces, lo que testan estos investigadores es si esta heterocigosidad se debe al, al, pues al aporte de los Homo sapiens, que es Sapiens. lo que descubren y confirman. Bueno, entonces, pues esto, volvemos al gráfico, ¿no? Se investigan los 2000 individuos africanos y mediante esta técnica, se em, descubren pues los patrones de heterocigosidad en los neandertales. Y también en poblaciones de no africanos y africanos. Es decir, esta heterocigosidad adquirida por los neandertales como producto de la migración de los Homo sapiens, a su vez se ve reflejada en estas poblaciones de africanos, de Homo sapiens modernos que han sido testados, ¿no? Para ver el grado de aporte genético de los neandertales. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Pues que los africanos tienen más aporte de heterocigosidad que los no africanos, ¿vale? Entonces, la conclusión a la que llegan estos investigadores es que, o sea, en principio, claro, uno puede preguntarse, pero ¿cómo es que los africanos tienen más heterocigosidad que los no africanos, por ejemplo, los europeos, y esta heterocigosidad se debe al aporte de los neandertales si los africanos o las poblaciones de África están en África y no, o sea, deberían ser los europeos los que tuviesen más heterocigosidad. Pero es que se cree que los Homo sapiens que llegaron a Europa
se mezclaron con los neandertales, les dieron su aporte de variabilidad genética, entonces una parte de estas poblaciones volvieron en un momento dado también a África, ¿vale? Entonces esta es una de las ideas. Entonces lo que hacen es hacer estos métodos para refinar la cantidad de introgress, de cantidad de material genético tanto de humanos en neandertales en sus propias secuencias genéticas, descubrir la population size, la densidad poblacional de las tribus de neandertales, a la cual llega a la conclusión de que eran más pequeñas de lo que se creían, que es lo que nos cuenta el artículo, y que efectivamente detectan múltiples olas de migración humana en territorio neandertal, en Europa, ¿vale? Una de ellas hace 200.000 años, otra hace 100.000 años, que hemos dicho que no fueron muy fuertes, y la última y definitiva hace 50.000 años, que es cuando se detecta esta asimilación completa de los humanos de los neandertales. Vale, entonces aquí está el artículo. Como hemos dicho, no vamos a entrar en detalles pues metodológicos muy en profundidad. Es un artículo fabuloso, o sea, porque en la metodología, en este método estadístico que utilizan, hacen todo tipo de test y contratest para evaluar la fuerza y la robustez de los datos que les aportan los métodos estadísticos y los contrastan con los datos sobre el terreno, datos fósiles que se encuentran, y los refuerzan. Es decir, esta idea viene a reforzar, este estudio viene a reforzar la idea de que, con mucho más fundamento, de que los neandertales fueron asimilados por los humanos. Y aquí la clave, todo esto es metodología pura y dura, no vamos a meternos aquí porque se nos está pasando el tiempo y aburriríamos a las cabras. Aquel que le interese mucho meterse, aquí tenéis el artículo, se puede descargar por Science. Bueno, no sé si se podrá descargar, pero algún método habrá por ahí, ¿no? Bueno, en todo caso, aquí la clave que yo quería resaltar en la discusión es que, a ver dónde estaba. Vale, que después de todos los cálculos, contrastación de resultados, comprobar la robustez de los estadísticos contrastado con los fósiles, llegan a la conclusión de que el patrón de mezcla genética, ¿vale? Se detecta primero en una dirección, inicialmente de humanos a neandertales, pero luego se detecta de neandertales a humanos, ¿vale? Como un resumen, cuando los seres humanos, los Homo sapiens, las primeras migraciones llegaron hace 200.000 millones de años, eran pues migraciones pequeñas que no consiguieron prosperar en los territorios gélidos y esteparios de la Europa de entonces, y las poblaciones de neandertales tenían suficientemente fuerza como para absorber el flujo genético de los humanos. En una segunda migración ocurrió lo mismo, pero la tercera migración hace 50.000 años fue más consistente, más numerosa, más Homo sapiens llegarían. Las poblaciones de neandertales, a su vez,
iban descendiendo en densidad poblacional por las razones que fuesen, por endogamia, por El clima, por todo. genes nocivos, etcétera, y eran poblaciones débiles. Entonces, aquí las tornas se cambiaron y los humanos, los Homo sapiens, como resultado de los cruces sexuales entre ambas especies, pues llegaron a asimilar a los neandertales. Hay un estudio que en estas tres cavernas, las de los montes de Altai y de Vindilla, no, de Vindilla no, son tres cavernas de los montes de Altai, que muestran que efectivamente la densidad poblacional de estas poblaciones eran grupos de neandertales, eran grupos de unos 20 individuos, y se sabe que existía transferencia de individuos, ¿vale?, entre las comunidades, para pues que hubiese flujo genético para reproducirse, vaya. Y sobre todo se sabe que eran las hembras las que se transferían a otras comunidades. ¿Por qué se sabe esto? Porque se ha mirado al ADN mitocondrial, que es el que transmiten solo las hembras a la descendencia, que esto ocurre así en biología, o sea, los padres y madres transmiten todo su material genético a sus descendientes, pero el ADN mitocondrial, tenemos el ADN en célula y el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, proviene solo de madres a su descendencia. Los padres no transmiten. Y en cambio los padres sí transmiten el de la I. ¿Vale? Entonces, se ha encontrado en estas poblaciones una gran diversidad, bueno, mayor diversidad genética en el ADN mitocondrial que en el ADN transmitido por los padres. Lo cual quiere decir que efectivamente los varones permanecían en las comunidades y las hembras se transferían a otras comunidades para buscar descendencia y emparejamientos y digamos que así funcionaban estas comunidades que se conocían entre sí y bueno, pues así buscaban descendencia, ¿vale? Me parece fascinante el imaginarse estos tiempos, ¿no? O sea, yo no sé si tú te has leído, yo me acuerdo, me leí un libro hace tiempo que se llamaba El clan del oso cavernario, que es una trilogía. Y hablaba sobre pues el Paleolítico, una comunidad pues no me acuerdo si era de Homo sapiens, supongo que sí, pero y de pues la vida, ¿no? Del Paleolítico, de cómo cazaban, cómo hacían frente a las amenazas, cómo se creaban las familias, cómo tenían hijos, cómo aparecían individuos de otras comunidades y se asimilaban a la tribu a la que llegaban, etcétera. Entonces a mí esto me parece fascinante porque esto se observa en naturaleza. Es chulo porque es justo lo que estaba pensando que es lo que siempre hablamos, ¿no? De la importancia de la primatología hoy en día para entendernos a nosotras Ujú. mismas. Entonces, está muy guay porque a día de hoy sí que hay grupos de primates que son las hembras que se van, sí que hay otros que son los machos, ¿no? Pero está chulo ver cómo se repite todo este comportamiento, ¿no? Que sean especies que hace miles de años que ya no existen, a día de hoy podemos seguir viendo estrategias muy parecidas. Sí, sí, efectivamente. Esto, por ejemplo, los grupos de chimpancés se llaman grupos patrilocales. ¿Por qué? Porque los machos permanecen en la comunidad y son las hembras las que se transfieren a otras comunidades. Exacto, justo. En los gorilas, por ejemplo, son ambos, machos y hembras, los que abandonan el grupo. O sea que son sistemas también flexibles, ¿no? Entonces, el caso es que es muy probable que
en las comunidades neandertales esto ocurriese y ocurriese también en las comunidades Homo sapiens y tanto comunidades neandertales entre ellas como Homo sapiens entre ellas, antiguos Homo sapiens, como entre Homo sapiens y neandertales. Mm. Entonces, pues bueno, a mí me explota la cabeza, Jennifer, solo de, de pensar en esto. Es muy chulo. Entonces, pues esta es la idea básica del artículo, ¿no? Cómo llegaron a ser asimilados los neandertales de esta forma en la población de humanos. No los barrimos a bastonazos, ni acabamos con ellos, ni, bueno, pues ni fue una interacción tan conflictiva ni agonística entre ambas especies. Se desvanecieron, los asimilamos. Lo cual te dice mucho sobre los procesos biológicos, ¿no? Es increíble, es increíble. Y es increíble también el hecho de que hoy en día podamos seguir descubriendo cosas que hace miles de años que dejaron de existir. Ujú, Entonces, a mí eso también me vuela a la cabeza que a día de hoy podamos seguir reconstruyendo la historia, algo que yo creo que nunca vamos a conseguir saber con certeza nada de lo que pasó, pero bueno, poquito a poco vamos añadiendo piezas al puzzle con claro, cosas de hace muchos años y eso a mí me fascina. sí, sí, es fascinante y esperemos que le haya parecido fascinante a quien haya seguido este programa y sin más, os emplazamos al siguiente. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros a nuestro canal, sostened, apoyad nuestras actividades de conservación en el Parque Nacional de Mayumba, conservación de gorilas, porque como hemos visto es muy importante estudiar a los grandes simios para conocer más estos patrones evolutivos de nuestra propia especie. Así que os esperamos en el próximo capítulo y hasta la próxima.